Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos y simpatizantes de este grupo, les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Vamos a reflexionar en esta mañana con el tema la identidad de una iglesia renovada. Continuando con el eslogan del mes, desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy, retos espirituales, señales de una iglesia viva en esta última semana. Y amados hermanos, tenemos como objetivo hacer que nuestra experiencia presente como cristiano es que día a día podemos vivir en comunión con Jesucristo, a pesar de estar en medio de una tensión, lo que debemos ser y lo que seremos a través de la comunión permanente en Él. Y para ello tenemos un texto base, mis amados hermanos, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versos 4 al 9, por lo cual si tiene usted a su mano su Biblia, yo le invito a que me acompañe a leerlos. Dice así la palabra del Señor, verso 4 de 1 Corintios capítulo 1. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo el conocimiento, así como el testimonio de Cristo fue confirmado entre vosotros, de modo que ningún don os falta mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados para la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. A manera de introducción, mis amados hermanos, y recordando lo que el apóstol Pablo, al inicio de esta carta, habla a la iglesia de Dios que se encuentra en Corinto, no a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia de Dios. Pablo dice que el cristiano es santo, quiere decir que es diferente de las demás personas porque pertenece a Dios y está al servicio de Dios, mis hermanos. Y esa diferencia no consiste en retirarse de la vida secular, sino en una calidad de vida que se distinga de los demás a los que se viven diario con ello. El apóstol Pablo describe a los cristianos como los que han sido llamados a ser el pueblo dedicado a Dios. Es importante recordar, hermanos, que la ciudad de Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el imperio romano en los días del apóstol Pablo. Se le llamó el Bazar de la Vanidad. La ciudad está localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas. Era una ciudad portuaria y el comercio del mundo antiguo pasaba prácticamente por sus dos puertos. En los días de Pablo tenía una población aproximadamente de 400,000 habitantes. La población estaba formada por gente de procedencia griega, de judíos, de italianos y de otras muchas más nacionalidades de esa época, además de los marineros, negociantes y aventureros y algunos refugiados que acudían a esa ciudad. Era una ciudad en que se daba rienda suelta desenfrenadamente a todas las pasiones y se suscitaban discusiones sin fin. No obstante de todo esto, Pablo inició la obra de evangelización en esa ciudad, pregonando al Cristo crucificado, formando así la iglesia de Dios en Corinto, la cual él permaneció predicando la palabra de Dios por más de un año. En ella mostró que el Señor Jesús, hablando en forma singular, les dijo: Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, y que Dios ama a cada uno de nosotros como si no tuviera a nadie más a quien amar. Así que a todos nos ama el Señor Jesús. Pero iniciemos lo que dice el verso 4 de este capítulo, mis amados hermanos. Dar gracias a Dios por una iglesia tan cargada de problemas puede parecer un poco extraño. El primer problema que Pablo confrontó de manera abierta
fue la desunión que había en la iglesia de Corinto. Sin embargo, el apóstol Pablo, antes de amonestar o criticar la iglesia por su desunión, su inmoralidad, sus pleitos, su orgullo, o por su arrogancia de algunos y su jactancia de ellos, así como su mala conducta en la cena del Señor, Pablo agradece por el hecho de que algunos corintios se encontraban en la fe verdadera en medio de una ciudad perversa. Por eso dijo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Es siempre resaltar lo positivo antes de lo negativo y dar gracias por lo bueno antes de comenzar a corregir o criticar, hermanos. Pablo ora a Dios y da las gracias porque la iglesia tiene una identidad propia. El Señor, en su infinita misericordia, había derramado abundantes bendiciones espirituales, enriqueciéndolo en gran manera, por lo que un día llegará a ser lo que es hoy: dar gracias a Dios por la gracia presente y también por la gloria futura de la iglesia. La identidad de la iglesia de Corinto está afianzada en un llamamiento a la comunión de Cristo hoy, mañana y siempre. Es importante resaltar, mis hermanos, que algunos creyentes de la iglesia de Corinto habían perdido de vista su objetivo principal y se habían apartado de la persona de Cristo. Estaban abrumados con esos problemas que ya mencionamos. Es realmente impactante manifestar que los problemas de la iglesia de hoy en día son los mismos que tenía la iglesia de Corinto hace más de 2000 años, mis hermanos. Podemos decir que el verdadero problema de hoy es que algunos hemos perdido de vista la vida de Cristo, o sea, cristocéntrica, del Cristo crucificado. Es decir, hemos igualmente descuidado el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. La identidad de una iglesia renovada está en no olvidar que somos salvos por gracia. Eso es amor de Dios. Cuando hemos sido salvos por la gracia de Dios, mis hermanos, entonces podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1: justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿o no, mis hermanos? Si estamos seguros que lo hemos recibido, entonces estamos justificados por fe. Hemos sido perdonados de nuestros pecados y declarados sin culpa para poder ir a su presencia y tener una relación íntima con Él, porque hemos sido reconciliados, amados hermanos. Para que la iglesia no pierda su identidad, mis amados hermanos, requiere renovarse día a día en estas riquezas espirituales que trae consigo la sabiduría obtenida por el conocimiento de su palabra. Y dice: en toda palabra y en toda ciencia, así lo dice Pablo en su verso 5 de este capítulo. La palabra de Dios es la única que puede traer sabiduría a la vida del hombre, y la iglesia de Corinto abundaba en ella, en todo conocimiento y entendimiento. La iglesia de Corinto había experimentado personalmente el poder del Evangelio. Dice Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La identidad renovada de una iglesia verdadera, hermanos, debe tener el conocimiento práctico de lo que hay que hacer cuando hay que tomar decisiones en favor del ministerio de Cristo en nuestras vidas. La identidad de una iglesia renovada, mis hermanos, deben luchar en este mundo por dar testimonio de la verdad del Evangelio, no quedarse como espectador evadiendo esta responsabilidad. Pablo agradecía a Dios por el testimonio de los corintios, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Verso 6. A pesar de sus problemas internos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Dios que estaba en este lugar, sabía dar testimonio del poder de Cristo. Si hay algo por lo cual deben de conocernos como iglesia,
es por el testimonio de la verdad. Dice Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de vuestra fe se divulga por todo el mundo. Esa es parte de nuestra identidad como una iglesia renovada, hermanos. En el verso 7, el apóstol Pablo agradece a Dios por los creyentes en Corinto. Abundaban en dones espirituales, los cuales eran una ayuda del Espíritu Santo enviado por el Señor para ser mejores testigos de su gracia. Esta era la prueba culminante de que la iglesia de Corinto se identificaba porque no carecía de don alguno. Como ustedes saben, mis hermanos, tanto llegaron a abundar en ellos, que es en esta carta, en su capítulo 12, donde el apóstol Pablo les instruye acerca de su clasificación y el uso de los mismos. En este mismo orden de ideas, mis hermanos, la identidad de una iglesia renovada está en aprender de la experiencia vivida por la iglesia de Corinto. Algunos creyentes de Corinto habían caído en la arrogancia de creerse superior a los demás hermanos por tener ciertos dones y por tanto tendían a mirar en menos a los demás. No dudo, hermanos, que en la actualidad hay hermanos los cuales se jacten por tener más conocimiento, por tener mejor discernimiento o más entendimiento de ciertas cosas y tiendan a mirarse como superiores. La verdad, hermano, es que todos nosotros debemos agradecer a Dios porque éramos pecadores, que no teníamos nada y ahora somos pecadores redimidos, que lo que tenemos todo en Cristo y tenemos el privilegio de servir en la obra de Dios, hermanos. Los dones que el Señor nos ha dado no los podemos usar como se nos dé la gana, sino como Dios manda, no para nuestro exclusivo provecho o prestigio, sino para la gloria de Dios y el bien de los demás. Pablo agradece al Señor porque cree que aún en medio de tantos problemas, en una ciudad inmoral, los mantendrá firmes hasta el día de su regreso. Dice la palabra del Señor en su verso 8, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Aquí dice, amados hermanos, la palabra irreprensible, o sea, irreprochables. Esto no quiere decir que seamos perfectos, sino que sin ninguna falta. Dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el día del Señor Jesucristo no solamente es hoy, sino que será el día cuando Él vuelva para venir por su iglesia, conforme está escrito, conforme la esperanza de tener esa iglesia que está por estar ataviada, vestida en santidad para el Señor. Amados hermanos, el del grupo edificados de la palabra, y amigos y hermanos simpatizantes, la vida cristiana tiene muchos obstáculos que son pruebas, tentaciones, problemas, divisiones, frustraciones, que si toda nuestra salvación estaría en nuestras manos, seguramente la perderíamos. Pero como dice Filipenses 1:6, estoy persuadido de que el que empezó con ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo 6 de este Filipenses, Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en nosotros, la cual llevará a feliz término para que estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es que nos mantiene firmes, mis hermanos, en su mano poderosa, a pesar de que todo lo que somos pecadores. Y finalmente, el verso 9 de este capítulo 1, de esta primera epístola de los Corintios, dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores privilegios que nos han sido dados, hermanos. Si usted se encuentra unido a Cristo, es porque le ha aceptado como su Salvador. En consecuencia, esto implica una relación íntima con Cristo. Y el desafío de esta reflexión
es no perder nuestra identidad como iglesia, sino irla renovando día a día y hacer que nuestra experiencia presente como cristiano sea renovada también día a día, y así podamos vivir en comunión con nuestro Señor Jesucristo. A pesar de estar en medio de un mundo hostil, debemos ser fieles a Dios, como Él es fiel a nosotros, y no perder la esperanza de sus promesas, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará, hermanos. Por último, el apóstol Pablo nos exhorta a no perder nuestra identidad de una iglesia renovada. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Amén. Versión Dios habla hoy. Amado hermano, la verdadera dedicación es presentar el cuerpo, la mente y la voluntad a Dios, día tras día. Es someterle el cuerpo a las tentaciones, es tener la mente renovada por la palabra y rendirle la voluntad por medio de la oración y sobre todo la obediencia a nuestro Dios cada día. Así que, amado hermano, debemos tener la mente renovada por la palabra y rendirle nuestra voluntad a Dios por medio de la obediencia y oración cada día, y sólo así, amados hermanos, podemos tener una comunión permanente en Cristo Jesús. Amén. Yo les invito a que hagamos una oración, amado hermano, amada hermana y amigos simpatizantes. Incline su rostro al polvo de la tierra y oremos a nuestro Dios. Amantísimo y buen Padre Celestial que moras en las alturas, te agradezco infinitamente, Señor, por la vida que nos das en esta mañana. Gracias por despertarnos y darnos la dicha de poder ver con nuestros ojos tus maravillas de este día. Queremos pedirte, Padre Celestial, y agradecerte por la palabra que ha sido expuesta. Que tú bendigas a esta palabra, que quede en los corazones de mis hermanos y que se pongan por obra. Que meditemos, Padre Celestial, sobre ella, que no perdamos esa identidad, que a pesar de los problemas que tuvo la iglesia primitiva de tener en una ciudad hostil, lo mismo sucede en este mundo. Este mundo que sigue creciendo en pecado, Señor nuestro, en dificultades, en desarmonía, en desunión, y sobre todo, Padre Celestial, al invocar tu santo nombre, siempre están criticándote, Señor, porque ¿por qué no actúas? Porque ellos no están junto a ti, Señor. Pero nosotros, Señor, tenemos esperanza y fe en ti. Permite que tu iglesia sea, Señor, nuestra, siempre protegida por tu divino Espíritu, Señor. Que tus hijos, Señor, se conserven santos para tu segunda venida. Y permite que esta palabra, Señor, nuestra, sea llegada en su obra, en su tiempo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos administradores que se encargan de poner esos temas para que tu pueblo los escuche, Señor. Bendice a cada diácono, a cada ministro, a cada pastor, a cada obrero que se dedica a estudiar y a predicar tu palabra en sus debidos tiempos, en sus templos, en cada ciudad que están, Señor nuestro. Instrúyelos siempre y capacítalos a través de tu divino Espíritu. No nos abandones nunca, Señor nuestro. Queremos pedirte que estés siempre con nosotros, bendiciendo a este grupo, bendiciendo a cada una de las familias que están representadas, Señor. Gracias y gracias, Señor, porque me has permitido exponer tu palabra. Bendice a mi familia, bendice mis necesidades personales y, Señor, hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo agradezco. Te lo pido en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la paz de Dios, amados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Se despide de usted su hermano en Cristo, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.
próximo.